Bendiciones a los hermanitos queridos de Viajes de Pablo. Siempre un feliz reencuentro con ustedes realmente. Saludos a la hermanita Consuelo, a la hermanita María Gabriela, Miriam, Sandra, Zoila y al hermano Nimer. Hermanos, oro por ustedes, dando gracias al Señor por todos sus cuidados, todo lo que ha orado en este tiempo a favor nuestro. Señor, le pedimos una vez más, su Espíritu Santo amado nos acompañe en esta tarde con sana doctrina para compartirla con los hermanos. Provee lo necesario para nuestros días, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanitos, entonces, siempre exhortándolos y animándolos a que continuemos con el estudio, hermanos. Estamos prácticamente al final del curso. Ya estamos ahora, ustedes han desarrollado la lección número 6, lo que vamos a hacer es un recuento y vamos a centrarnos bien en esta lección. Hermanos, es indispensable el estudio del libro de los Hechos. En esta lección que ya estamos cerrando hoy día, ya nosotros hemos debido estar atentos al contenido desde el capítulo 23 al capítulo 27 del libro de los Hechos. ¿No es cierto? Desde el capítulo 23, desde Pablo ante el concilio, el complot contra Pablo, Pablo es enviado a Félix, el gobernador romano, el 24, defensa de Pablo ante Félix, hasta el capítulo 27, Pablo es enviado a Roma. Es el orden correlativo, ¿no es cierto?, como están los capítulos aquí en la Biblia, en el libro de los Hechos. Hechos tiene 28 capítulos, hermano. Es siempre mi consejo sano, es que llevemos la cuenta por lo menos a mano de los capítulos, de los capítulos de los Hechos, hermano, para tener y memorizarlos y ubicarnos bien en el estudio. Perfecto, aclarado el tema. Entonces, como en nuestra costumbre, vamos a hacer un recuento así en síntesis, porque el tiempo es demasiado corto aquí en estos aparatitos, así que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. El tema ya es Pablo está ya de regreso a Cesarea. Ubiquémonos en este contexto. Pablo, no obstante, la exhortación del profeta Gabo e incluso de Felipe, del evangelista Felipe que radicaba ahí en Cesarea, le dice que la situación es peligrosa en Jerusalén, y así que tuviera mucho cuidado. A Gabo le decía que le hizo una profecía que iba a regresar encadenado realmente, asunto que se cumplió en menos de 2 semanas, como dice el relato bíblico. El objetivo de Pablo era llegar allá a Jerusalén con la ayuda que traía en este tercer viaje para los hermanos, ¿no es cierto? Esta ofrenda de amor de los hermanos de Macedonia, ¿no es cierto? Y de Éfeso probablemente porque estuvo también ahí en Mileto con ellos, en la despedida. Entonces, bueno, así las cosas, llega Pablo a Cesarea y va a Jerusalén decidido. Ahí lo esperan va al templo bueno, ocurren cosas inesperadas. No se lograron conciliar las cosas. Habían unos desencuentros tremendos y es más, se había tendido una trama contra Pablo e incluso con juramento de no comer y tomar alimentos. Eran 40 judíos incrédulos que se habían rebelado contra Pablo, ¿no es cierto? Y querían pues desvirtuar toda la labor de él. Lo acusaban de haber metido ahí a gentiles en el templo, pero era gente que no entendía lo que había ocurrido realmente, ya el Señor había destruido todas las barreras. No solamente era la regeneración para los judíos, sino también para los gentiles. Bueno, eh, ante esas circunstancias, un sobrino de Pablo descubre este plan que se está urdiendo para matarlo a Pablo y va y llega este sobrino a donde Claudio Lisias, ¿no? Que es el gobernador romano ahí en Jerusalén, y lo saca justo en el momento en que se lo llevaban a rastras a Pablo. Entonces lo lleva al cuartel y bajo custodia, ¿no es cierto? Resulta que hubo un tremendo encono ahí Claudio Lisias toma la decisión de mandarlo escoltado a Cesarea porque la situación era realmente insostenible. Pero vamos por partes. Regresó ya a Cesarea y bueno, en Cesarea, como dijimos hace un momento, ahí vivía, ya se había regado Felipe, ¿no es cierto? Felipe tenía 4 hijas profetizas ahí,
y bueno, pues era el responsable de la iglesia. Y recuerden que la presencia de Felipe ahí es como en cumplimiento a la segunda parte del plan de Dios para la evangelización, ahí en esa zona de Samaria y Judea. Recuerden, desde que Felipe fue a ver al eunuco, ¿no es cierto?, ahí a Gaza, y después fue a Soto, fue levantado, y después llegó a Cesarea. Entonces reviste vital importancia para el conocimiento del proceso de evangelización, ¿no es cierto? Primero fue en Jerusalén, luego Judea y Samaria. Lo mismo ocurrió posteriormente con Pedro, también fue a evangelizar. Recuerden, evangelizó, y Cornelio fue resucitado, curó a Eneas, resucitó a Dorcas, una serie de milagros. Y posteriormente, bueno, ya Pablo más adelante, ya también estando 2 años, porque estuvo 2 años realmente en Cesarea, en calidad de prisionero. Pero vayamos por partes. Entonces, en esa condición Pablo pudo testificar ante tres importantes autoridades, estando ahí preso ahí en Cesarea. Ante Félix y Drusila, después ante Festo, que fue el sucesor de Félix, y ante Herodes Agripa, este Agripa que era uno de los menores, Agripa II, que convivía con su hermana Berenice. Pues una cosa vergonzosa, ¿no es cierto? Bueno, como decía hace un momento, Pablo estuvo preso por 2 años ahí en Cesarea. En ese lapso, recordemos que Pablo estaba acompañado de dos de sus grandes misioneros, evangelistas también, que era Lucas y Aristarco, el macedonio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto, digamos, en el contexto de la defensa de Pablo ante estas autoridades romanas. Entonces, en ese tiempo que estuvo Pablo prisionero, fue un tiempo muy importante para Lucas, porque Lucas pudo investigar, ¿no es cierto?, y confirmar gran parte de la información que le había dado Pablo. Recordemos que Lucas nunca estuvo personalmente con Jesucristo. Todo lo que sabía respecto a él era porque Pablo lo había instruido a él, y por supuesto, siendo un amigo de antaño de Pablo, él, no solamente por la amistad, sino por la verdad, por el poder del Evangelio, se había identificado con el Señor, lo había recibido al Señor. Entonces Lucas es un gran pilar ahí en la evangelización también. Aprovechó para investigar, y los historiadores nos dan cuenta que en esos 2 años Pablo incluso pudo entrevistar a María, la madre de Jesús, porque habían transcurrido apenas 20 años. Ya en ese momento estamos hablando del año 57 en que ocurren estas cosas. Entonces, ¿quién mejor que María, que le haya contado pues de su propia boca todo lo referido a la concepción de nuestro Señor Jesucristo? Una cosa, él atesoraba en su corazón ese maravilloso momento, y atesoraba también la grande bendición que había venido en su vientre, ¿no es cierto? Era la bendición a todas las naciones, lo entendía muy bien, y su gozo era silencioso. Es casi seguro que Pablo se haya empapado aquí y haya recogido todo este material que le habían entregado Pablo, ¿no es cierto?, respecto a nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros debemos atesorarlo de la mejor manera, hermanos. Material, obviamente, que le sirvió de mucho para escribir precisamente el Evangelio de Mateo y relatarnos esto que estamos leyendo aquí, porque Hechos es obra inspirada de Dios a través de Lucas. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre aquí? Esto lo referente a Lucas, ¿no es cierto? ¿Cuál era la situación de Pablo? Pablo estaba prisionero, y la revuelta seguía en Jerusalén. Tanto así que, por razones de seguridad, y por supuesto en una muy bien hilvanada defensa de Pablo, él pide que en su calidad de romano no sea tocado, no sea maltratado, sino simplemente que sea juzgado allá en Roma. Estaba pidiendo audiencia con el César romano, cosa que para el romano era un derecho totalmente válido. Muy bien, hermanos, hasta ahí las cosas. Viene aquí el tema ahora del viaje a Roma, siempre acompañado de sus amigos de Aristarco, el macedonio, y de Lucas. Arribaron a la isla de Creta, ¿no es cierto?
Allí ocurrieron unos hechos porque se aproximaba una tempestad que era propia de esa estación allí en el Mediterráneo. Entonces Pablo los instaba a no salir, era preferible, mejor porque está él inspirado, el espíritu lo mueve a él. ¿Y quién mejor que el espíritu que le está anticipando que es muy peligroso ese viaje? Bueno, pero aquí el peso de la mayoría fue una decisión errada, por supuesto. Este, la mayoría impuso su voluntad y tuvieron que zarpar. Entonces, aquí ocurre un hecho pues tremendo, ¿no es cierto? Eh, Pablo llegó a ser prácticamente el guía moral de este viaje, ¿no es cierto? Su sentido común le hacía advertir el peligro. Y como dije hace un momento, zarparon. Y por supuesto, Pablo tiene un contacto permanente con Dios, que le revela a cada instante lo que va a ocurrir. Los instó a que comieran porque la desesperación ante el maltrato del tiempo hacía temer que en cualquier momento se iba a destrozar la embarcación. Entonces, de temor habían dejado de comer y Pablo los instaba a que se alimentasen porque eh, el Señor está protegiéndolos en todo momento. Incluso les advirtió que no obstante que se llegara a desintegrar la embarcación, eh, sus vidas no correrían ningún riesgo. Entonces era una voz de aliento para el malestar de toda la tripulación. Muy bien. Entonces, ¿qué otro dato hemos recogido en esta semana? Eh, que agradeció a Dios delante de todos, ¿no es cierto? Porque felizmente eh, fueron, ante la destrucción de la embarcación, fueron arrojados salvos a la isla de Malta. Hermanos, todo un milagro. Ni siquiera prisionero de los que acostumbraban a llevarlos allá a Roma, ninguno de ellos perdió la vida. Todos, tal y conforme salieron, todos fueron contados salvos. Aquí en Malta ocurren dos hechos importantes. Dos milagros realmente, porque él está con la mano de Dios, está Pablo, ¿no es cierto? Y ocurre un hecho cuando va a recoger unos maderos para una fogata, lo muerde una serpiente en presencia de todos y era una serpiente pues, de un poder tremendo que en cuestión de minutos realmente lo mataba a cualquier ser humano. Y Pablo no sintió absolutamente nada. Con mayor razón, la gente sin conocerlo le había caído, pero en una empatía muy grande con la población. Y no solamente este hecho, ocurrió también que sanó al padre digamos, del gobernador de esa isla, ¿no es cierto? El dato lo tenemos acá. Eh, el padre del funcionario de Publio, ¿no es cierto? Que es el nombre de este romano ahí. Bueno, estas cosas realmente alentaban mucho a Pablo y la gente estaba entusiasmada y escuchaban con mucha pasión la palabra de Pablo. Muy bien, recordemos aquí, como un hecho, bueno, ya científico, que un experimentado navegante hizo la comprobación, ¿no es cierto?, para salir de dudas de este mismo viaje y en la misma época en que, me refiero, en la misma estación del año en que ocurrieron estos hechos, demostró que efectivamente en 14 días, en medio de la tormenta, había llegado hasta la isla de Malta. Fue una cosa impresionante. Bueno, es un dato científico que confirma realmente la veracidad de esta situación, ¿no es cierto? Esto fue demostrado en el año 1864, esa es la data. Luego de Creta a Malta, como decíamos, el tiempo fue de 14 días. ¿Qué más que hemos aprendido aquí en el transcurso de esta lectura, o de esta semana? Que
la multitud de creyentes no acogían y daban ánimo a Pablo y a toda a Lucas y a Aristarco en especial para que continuaran con la misión allá a su destino. Muy bien, ahora viene ya la llegada de Pablo ahí a Roma, ¿no es cierto? Y ocurre ya su encarcelamiento, pero Pablo no va a una prisión militar, Pablo va a una casa alquilada por los mismos hermanos cristianos. Entonces ahí permaneció durante los 2 primeros años encadenado y además con custodia de soldados romanos, con una guardia romana ahí. Entonces, Pablo, por supuesto, aún encarcelado, él siempre con ese espíritu de batalla que lo identifica, no iba a quedarse cruzado de brazos porque se le permitió como ciudadano romano, que tuviera visitas. Entonces ahí también pudo desarrollar su ministerio. ¿Cuáles son de ellos? Atendiendo a las visitas, porque venían gente de todas partes. Venían de todas partes a visitar a Pablo y ahí aprovechaba él para sana doctrina y para que ellos también sean mensajeros para la expansión del reino. ¿Qué otra cosa? Los enviaba a varios emisarios, porque recuerden que ya en Roma, ya en esos tiempos había muchísimos cristianos viviendo ahí. Recordemos aquí a Priscila, recordemos a muchos otros hermanos que ya se habían instalado ahí. Fueron expulsados por Claudio, pero después retornaron nuevamente ahí porque ya se habían sucedido varios Césares ahí, ¿no es cierto? Entonces ya estamos ahora en los tiempos de Nerón. Entonces habían varios hermanos y eran realmente misioneros evangelistas cumpliendo su ministerio. Exitoso, por supuesto. ¿Qué otro? Las escrituras, por ejemplo, también Pablo escribió ahí varias cartas, ¿no es cierto? Básicamente vamos a describir las cartas que escribió ahí Pablo en esta primera prisión. Ahí escribió Efesios, Filipenses, Colosenses, la carta a Filemón, y bueno, gran parte de su ministerio era la oración también. Aquí pudo ayudar a Juan Marcos. Recuerdan la historia de Juan Marcos, del autor del Evangelio de Marcos, que en un gesto de hermandad y de las enseñanzas que vienen de Bernabé, ¿no es cierto? Bernabé también enseñó a Pablo a dar la segunda oportunidad. Recuerdan cuando tuvo que decidir apenas iniciándose el segundo viaje, prefirió apoyarlo a Juan Marcos porque había fallado. En el primer viaje se regresó sin dar explicaciones. Pero ya aquí las expresiones de Pablo son como las de Pedro también, en sus cartas, son muy importantes, diciendo que ya Juan Marcos ha madurado y que es muy bueno para la obra del ministerio. Este reconocimiento, hermano, es un tema de enseñanza pastoral que nos debe servir de mucho para nosotros. No de desechar a los hermanos por algún error, porque es humano, pero podemos reconsiderarlos y nuevamente darles otra oportunidad. Muy bien, aquí tenemos la conversión también de Onésimo, este esclavo, recuerdan, de Filemón, allá durante el ministerio en Éfeso, en Asia. Pablo conoció ahí a Filemón y por la predicación de Pablo, como estuvo ahí 2 años ahí en Éfeso, bueno, logró convertirse. Estamos hablando de Filemón, un hombre muy notable, originario de Colosas. Y bueno, fue muy fructífera la obra ahí también de Pablo y de los misioneros. Entonces, este Onésimo ahí se convirtió estando Pablo en Roma y lo envió con carta, ¿no es cierto?, a Filemón, diciéndole pues que lo recibiera nuevamente, porque ya no es su esclavo, sino es un hermano en la fe, igual que él, igual que todos. Y entonces, en un gesto de hermandad, lo recibe Filemón a Onésimo. Tenemos también otro dato importante, la ayuda con este hermano, también un gran siervo del Señor, que es Epafrodito, ¿no es cierto?, que fue enviado ahí a Filipos porque ya le estaba pasando una situación crítica de salud, pero también lo animó y levantó ánimos y le dio también mensaje para allá, para los hermanos que estaban en Filipos. Todas estas maravillosas cosas
hermanos que son ejemplos del discipulado, de las enseñanzas del apóstol Pablo. Pablo, esas expresiones, gozo en la tribulación, alcanzado en Dios Padre Jesucristo y el Espíritu Santo. Así se expresa en Filipenses 3:1 y 4:4. Qué maravilloso, hermanos. Tenemos que entrar también a estudiar, hermanos, esta carta de Filipenses, que es maravillosa. Apenas 4 capítulos, hermano, que encierra una belleza, unas grandes enseñanzas. Ahora ocurre que estando ya en Roma se pasaron los 2 años y le dieron, bueno, un espacio, una breve libertad. Estos datos no están muy bien fundamentados, pero por lo que podemos colegir de varios escritores, no solamente de los testimonios de los misioneros, tenemos ahí otros colaboradores. Por ejemplo, tenemos ahí los datos de Josefo, de Clemente de Roma, de Eusebio, de Jerónimo, que nos dan un marco de conocimientos, cronistas de la época, ¿no es cierto? Como Josefo, Flavio Josefo. Ya saben ustedes a qué nos referimos, a este historiador judío romano. Ahí sobre dónde se dirigía Pablo. Entonces, Pablo en ese lapso, digamos, entre el primer y segundo encarcelamiento, también que es muy probable que haya visitado otras ciudades. Pero lo más importante, al margen de las ciudades que visitó, es que escribió en ese interín otras cartas. Ahí recordemos, eh, por ejemplo, la carta a Tito, que estaba estando Tito en Creta, ¿no es cierto?, años más tarde, ya como el representante de la iglesia en esa zona, y también otra a Timoteo, que ya oficiaba allá como el responsable de la iglesia de Éfeso. Bueno, sobre las ciudades que visitó, recordemos, de acuerdo a los cronistas de esta época, han sido Corinto, Mileto, Troas, Éfeso, Macedonia, Nicópolis y Acaya. Así lo relatan los cronistas de la época. Obviamente pudo haber visitado España, según los escritos de este mismo Clemente de Roma. Durante el segundo encarcelamiento, aquí las cosas fueron muy distintas. A diferencia del primero, que estuvo en una casa alquilada, aquí en este segundo encarcelamiento es una etapa dolorosa para Pablo. Ya es Nerón, el perseguidor, es un tipo duro, es un tipo que... un rebelde, un odiador sin causa contra los judíos, especialmente contra los cristianos. Entonces lo mandó a un calabozo insalubre, unas condiciones infrahumanas realmente. Entonces vino una gran tribulación para Pablo en esos momentos, pero sin embargo tuvo la compañía del Señor. En ese momento estuvo siempre al lado, inspirándolo. Ahí escribe, ¿no es cierto?, en estas condiciones, la segunda carta de Timoteo, hermano, que también es una belleza de carta para los que quieren buscar más crecimiento, hermano, y conocimiento de la palabra. Aquí notemos unos hechos tremendamente dolorosos, porque Nerón era un tipo, un asesino realmente. Capturaba cristianos, hermanos, y los bañaba con alquitrán y los prendía como teas humanas y los paraba ahí en postes, los amarraba en postes por todos los caminos que conducían a Roma. O sea, era un temerario César. Quizás la historia lo registra como el más sanguinario de los Césares que ha tenido el Imperio Romano. Bueno, durante el juicio que se le hizo a Pablo, por supuesto que él rehusó negar a Jesucristo, ¿no es cierto?, como su Salvador. Y en esos momentos, hermano, tan tristes, el único que estuvo a su lado, porque estaba totalmente aislado, era el Señor, nuestro amado Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Viene un hecho ya que ya lo presentía Pablo, ¿no es cierto?, que lo deducimos por las cartas, ¿no?, que podemos colegir de la lectura de sus cartas, que ya él sentía que en cualquier momento él, porque prácticamente había cumplido ya su meta, no la gran carrera, como la describe él. Entonces, su probable muerte por orden de Nerón fue a espada. Algunos dicen que fue camino a Ostia, una ciudad al sur de Roma. Otros dicen que camino a Austria.
sea como fuera, hermanos, pero la muerte fue decretada por Herodes, o por Nerón, perdón, y a espada, como fueron muertos los otros discípulos. ¿Qué más tenemos que acotar aquí, hermanos? Pablo, por supuesto, ya libre de temor porque sabía lo que le esperaba, pero siempre sentía la presencia del Señor en él, ¿no es cierto? Relata en Filipenses 1:23, ¿no es cierto? Teniendo ya deseos de partir, dice él. En segunda de Timoteo dice, he peleado la gran batalla, la buena batalla. Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Sus expresiones en Romanos 8:18 también tengo por cierto que las aflicciones son nada para lo que los cristianos vamos a recibir después de nuestra muerte carnal, hermano, la gran esperanza de vida eterna. Y respecto a morir por su fe en Jesucristo, en segunda de Timoteo en 4:8 aquí nos dice, exhorta a confiar en Jesucristo y perseverar hasta alcanzar la corona de justicia. Miren esas expresiones tan genuinas y lo pintan de cuerpo entero a Pablo en su valor y en su entrega al Señor. Siempre mirando adelante, dice Romanos 8:18. Pensaba en su propio futuro con Cristo en la gloria, el futuro de Timoteo al continuar la obra para el Señor, y por supuesto también pensando en el futuro de la iglesia, de ese momento y hasta nuestros días, pensando en que íbamos a seguir con la guía del Espíritu Santo como lo es hasta hoy, y sigue creciendo nuestra iglesia en el mundo, hermano. Nosotros tenemos que prepararnos bien para contribuir también como siervos y obreros en esta tarea que nos ha encomendado el Señor allí en Mateo 28 y en el primer capítulo de los Hechos 1:8, llevar a desarrollar este crecimiento, porque es la tercera etapa, ¿no es cierto? Que es ya llevar la palabra a todas las naciones. Se hizo en Jerusalén, en Samaria y Judea, y todos nosotros a partir de Pablo, no hasta lo último de la tierra. Así cumpliremos, hermano, todo lo que el Señor nos pide y nos ha pedido siempre, que continuemos en esta lucha. Bien, hermanos, ahora entremos a analizar nuestra lección C con todo gusto. Unos minutitos, tomamos un pequeño respiro.